Hola, mi nombre es Luis Salvador Rodríguez, estudio medicina en la Universidad Veracruzana y yo voy a hablar sobre el tema de introducción a la regulación y señalización molecular. Esto es para la materia de embriología. El desarrollo embrionario está dirigido por el genoma. Este genoma contiene toda la información necesaria para constituir un individuo. Esta información está codificada en el ADN, en secuencias llamadas genes. Estos genes codifican proteínas y, a su vez, estas regulan la expresión de otros genes. En el cuerpo humano hay aproximadamente 23.000 genes. La expresión de estos genes se regula en varios niveles. Una es que todos los genes pueden transcribirse. Dos es que el ADN transcrito de un gen puede procesarse selectivamente para decidir qué ARN va a pasar al citoplasma y convertirse en ARN mensajero. El ARN mensajero puede traducirse selectivamente y se pueden modificar las proteínas elaboradas a partir de los ARN mensajeros. Los genes están contenidos dentro de un complejo de ADN y de proteínas, llamada cromatina. Su unidad estructural básica es el nucleosoma. Los nucleosomas constan de un octámero de proteínas histona y cerca de 140 pares de bases de ADN. Los nucleosomas se unen en grupos mediante el ADN de enlace y otras proteínas histona. Los nucleosomas mantienen fuertemente enrollado el ADN de modo que no pueda transcribirse. En este estado inactivo, la cromatina se asemeja a cuentas de nucleosoma en una cadena de ADN y se llama heterocromatina. Para que se realice la transcripción, este ADN debe desenrollarse a partir de las cuentas y recibe el nombre de eucromatina. Los genes se encuentran dentro de la cadena de ADN y contienen exones, que es una región que se traduce en proteína, intrones, que se distribuyen entre los exones y no se traducen en proteínas, una región promotora, que se une el ARN polimerasa para empezar la transcripción. Tienen un sitio de inicio de la transcripción, un sitio de inicio de la traducción, que es donde se designa el primer aminoácido de la proteína, un codón de final de traducción y una región 3 no traducida, que incluye una secuencia llamada lugar de inserción de poli A, que es donde se estabiliza el ARN, permitiéndose salir del núcleo y ser traducido en una proteína. La región promotora suele incluir la secuencia TATA. Esta es una secuencia del ADN y se estima que el 24% de los genes la contienen sus respectivos promotores. Para poder unirse a la caja TATA, el ARN polimerasa necesita otras proteínas denominadas factores de transcripción. Estos tienen un dominio específico de unión al ADN y un dominio de transactivación que activa o inhibe la transcripción del gen cuyo promotor o potenciador ha unido. Al combinarse con otras proteínas, los factores de transcripción activan la expresión de genes haciendo que el nucleosoma se desenrolle, liberando la polimerasa para que transcriba el molde de ADN e impidiendo que se forme otro nucleosoma. Los potenciadores son elementos reguladores del ADN. Activan los promotores para controlar su eficiencia y la rapidez de transcripción a partir del promotor. Estos pueden alojarse en cualquier parte a lo largo de la cadena del ADN. No hay necesidad que estén cerca de los promotores. Igual que los promotores, unen los factores de transcripción y se usan para regular el ritmo de la expresión del gen y su localización en determinada célula. Los potenciadores intervienen alterando la cromatina para exponer al promotor o facilitar la unión de ARN polimerasa. Cuando estos inhiben la transcripción, cambian a llamarse silenciadores. Este fenómeno permite a un factor de transcripción activar un gen silenciando a otro al mismo tiempo al unirse a otros potenciadores. Así pues, también los factores de transcripción tienen un dominio específico de unión al ADN, así como un dominio transactivador, que se une a un promotor o potenciador, activando o inhibiendo el gen regulado por esos elementos. La metilación del ADN reprime la transcripción. La metilación de las bases de citosina en las regiones promotoras de los genes reprime la transcripción de estos, silenciando alguno de ellos. En esta forma, las células pueden mantener su estado diferenciado característico. También contribuye al sellado genómico, donde solo se expresa un gen heredado del padre o de la madre, mientras el otro queda silenciado. Aproximadamente se sellan entre 40 y 60% de los genes humanos. Sus patrones de metilación se establecen durante la espermatogénesis y la ovogénesis.
La metilación silencia el ADN inhibiendo la unión de los factores de transcripción o alterando el enlace de histona. Esto termina estabilizando los nucleosomas y queda un ADN tan enrollado que es imposible transcribirlo. Existen otros reguladores de la expresión de los genes. El transcrito inicial de un gen se llama ARN nuclear. Este ARN nuclear es más largo que el ARN mensajero porque contiene intrones que serán eliminados o desempalmados al ir pasando el ARN nuclear del núcleo al citoplasma. El proceso de empalme permite a las células producir diferentes proteínas a partir de un solo gen. Al eliminar varios intrones, los exones quedan empalmados en diversos patrones. A esto se le denomina empalme alternativo. El proceso lo llevan a cabo los empalmosomas, que son complejos de ARN nucleares pequeños y proteínas que reconocen sitios específicos del empalme en los extremos 5 o 3 del ARN nuclear. Las proteínas provenientes del mismo gen se les denomina isoformas de empalme. Esto brinda la oportunidad de que diversas células usen el mismo gen para producir proteínas específicas para otro tipo de células. Los órganos se forman por interacción entre las células y los tejidos. Por lo general, un grupo de células o tejidos hace que otro cambie su destino. Este proceso se le denomina inducción. Un tipo de célula o tejido es el inductor y emite una señal. El otro es un inducido y responde a ella. A esta capacidad de responder se le llama competencia y requiere un factor de competencia que activa al tejido inducido. Muchas interacciones de este tipo ocurren entre las células epiteliales y las mesenquimatosas, que se les conoce como el nombre de interacciones epitelio-mesenquimatosas. Las células epiteliales se unen en tubos u hojas, mientras que las mesenquimatosas presentan un aspecto más fibroblástico y se encuentran en la matriz extracelular. Las interacciones inductivas también pueden darse entre dos tejidos epiteliales y una señal inicial del inductor al inducido comienza el proceso inductor, pero se requiere un diálogo entre ambos tejidos o tipos de célula para que prosiga la diferenciación. La señalización es indispensable para la inducción, para que la competencia responda y para que se genere un diálogo entre la célula inductora y la inducida. Estas líneas de comunicación se originan a partir de interacciones parácrinas, que es cuando la proteína sintetizada de una célula se difunde a corta distancia para interactuar con otra célula, o interacciones autócrinas que no requieren de factores difusibles. Señalización parácrina. Los factores parácrinos funcionan a través de vías de transducción de señales. Activan una vía o bloquean la actividad del inhibidor de una vía. Las vías de transducción incluyen una molécula señalizadora llamada ligando y un receptor. Este tiene un dominio extracelular, que es donde se une con el ligando, otro dominio transmembranario y un último dominio citoplasmático. Cuando un ligando se une al receptor, induce en él un cambio que activa el dominio citoplasmático. El resultado de la activación consiste en conferir actividad al receptor y casi siempre esta es una sinasa capaz de fosforilar otras proteínas usando ATP como sustrato. La fosforilación activa esas proteínas para que fosforilen otras proteínas, originándose así una cascada de interacciones de proteínas que terminan activando un factor de transcripción. Este luego activa o inhibe la expresión génica. La señalización yuxtacrina también se efectúa a través de las vías de transducción de señales, pero no incluyen factores difusibles. Hay tres formas en que ocurre la señalización. La primera es que una proteína de una superficie celular interactúa con un receptor de otra superficie en un proceso análogo a la señalización parácrina. La segunda es que los ligandos en la matriz extracelular segregados por una célula interactúan con sus receptores en las células vecinas. La matriz extracelular consta de grandes moléculas secretadas por varias células, el colágeno, los proteoglucanos y las glucoproteínas. Estas moléculas crean un sustrato para que las células se fijen o migren. Se llaman integrinas a los receptores que unen las células de las moléculas extracelulares. Estas integran las moléculas de la matriz a la maquinaria citoesquelética, creando así la capacidad de migrar por el andamiaje de la matriz usando proteínas contráctiles. Pueden inducir la expresión génica y regulan la diferenciación, como en el caso de los condrocitos. Y la tercera es que las señales se transmiten mediante
uniones intracelulares comunicantes de tipo GAG. Ocurren en canales entre las células por donde pueden pasar moléculas pequeñas y iones. Es importante entre las células estrechamente conectadas como los epitelios. Están constituidas por proteínas de conexión que forman un canal y a su vez estos canales conectados entre las células vecinas. Se da un diálogo entre las vías que se conectan estrechamente. Estas conexiones crean muchos otros hitos que regulan la señalización. Existe gran cantidad de factores de señalización parácrina, también llamados factores de crecimiento y diferenciación. Se agrupan en 4 familias cuyos miembros se usan repetidamente para regular el desarrollo y la diferenciación de los sistemas de órganos. Los 4 grupos incluyen el factor de crecimiento de fibroblastos, la familia de proteínas WNT, la familia Hedgehog y la familia de transformación del factor de crecimiento beta. Cada familia tiene su propio receptor y son importantes para la regulación de su señal. Los factores de crecimiento de los fibroblastos estimulan el crecimiento de los fibroblastos en cultivo. Hay aproximadamente 2 docenas de esta clase de genes identificados. Las proteínas de los factores de crecimiento producidas por estos genes activan un grupo de sinasas receptoras de tirosinas llamadas receptores del factor de crecimiento de fibroblastos. Estas activan varias vías de señalización. Pueden sustituirse entre sí y los factores individuales intervienen en determinados procesos del desarrollo embrionario. Proteínas WNT. Hay por lo menos 15 genes WNT que están relacionados con el de la polaridad de los segmentos Wingless en Drosophila. Estos receptores pertenecen a la familia de proteínas Frizzle. Las proteínas WNT participan en el diseño de las extremidades, en el desarrollo del cerebro medio, en algunos aspectos de la diferenciación urogenital y de las somitas. En este tema es importante hablar de la polaridad de células planares, que regula el proceso de extensión convergente mediante el cual un tejido se alarga y se estrecha. Esto requiere cambios en la forma de la célula junto con el movimiento e intercalación de ella en otras células. Esto designa la reorganización de células y de láminas celulares en el plano de un tejido como el que se efectúa durante la extensión convergente. La principal vía de señalización de dicha polaridad es la vía no canónica WNT que incluye el receptor Frizzle, junto con otras 2 proteínas, CELSR o CELS y VANGL. Se centran fundamentalmente en la activación de Disable directamente o mediante efectores más abajo como Prickle y Diego. A su vez, Disable controla la señalización a través de las sinasas ROC y RA para las sinasas JNK, que controlan los cambios citoesqueléticos. Se ha comprobado que las mutaciones en muchos de estos genes causan defectos en el tubo neural de los ratones y han sido relacionadas con este tipo de efectos en los humanos, en especial la VANGLO-BANG. Proteína Hedgehog. Se la llamó así porque codifica un patrón de cerdas en la pata de una drosófila que recordaban la forma de un erizo. En los mamíferos encontramos 3 de estos genes: Desert, Indian y Sonic. Sonic Hedgehog es el morfógeno maestro. Interviene en el desarrollo de muchas estructuras tales como pulmones, riñones, vejiga, páncreas, faringes, extremidades, entre otras. Su señalización se efectúa a través de la vía vista en pantalla. Esta proteína se une al receptor Patchet, proteína que normalmente inhibe a la proteína SMoothNet de tipo receptor. Finalmente, inicia la actividad muy regulada de la familia GLI 1A3 de los factores de la transcripción que controla la expresión de los genes blanco o diana. La expresión de Sonic Hedgehog en varios tipos de célula la regulan muchos elementos del potenciador que operan de modo independiente para controlar la transcripción en varias células y tejidos. Sonic Hedgehog tiene algunas características especiales, como el hecho de que después de la traducción se segmenta, agregándose colesterol al dominio C-término de su N-terminal. La incorporación de colesterol es lo que une Sonic Hedgehog a la membrana plasmática. Después se agrega una porción de ácido palmítico a N-término y Sonic Hedgehog se vuelve funcional. Superfamilia de los factores de transformación del crecimiento.
Incluye los factores de transformación del crecimiento, las proteínas morfogénicas óseas o BMP, la familia de la activina y el factor inhibidor de Müller, entre otros. Los miembros de la transformación de crecimiento beta son importantes en la formación de la matriz extracelular y en las ramificaciones que ocurren en el desarrollo de pulmones, hígados y glándula salival. La familia de proteínas BMP induce la formación, interviniendo además en la regulación de la división celular, en la muerte celular y migración de las células, entre otras funciones. Existen otras moléculas importantes durante el desarrollo, son los neurotransmisores, como la serotonina, adrenalina, noradrenalina y el ácido gamma-aminobutírico. Funcionan como ligando y se unen a receptores igual que las proteínas. Aparte de ser transmisores de la neurona, también emiten importantes señales durante el desarrollo embrionario. Regulan varias funciones celulares, entre ellas la proliferación y migración celular, y contribuyen a establecer la lateralidad, la gastrulación, el desarrollo del corazón y otros procesos. La noradrenalina también actúa en la apoptosis, entre espacios interdigitales y entre otros tipos de célula. Espero que este video les haya sido útil y haya generado en ustedes un nuevo conocimiento. Muchas gracias por verlo y hasta luego.